hay otra más, ¿no? 0,9, carga muerta, más menos. Son 5 combinaciones. Con las 5 combinaciones tienes que hacer tu análisis estructural para que encuentres las devolventes, que sean los máximos efectos, que es con lo que se diseña. Entonces, de todas estas combinaciones, el que se produce el máximo efecto del flexo con presión en tu placa es esta combinación, que es el 0,9 de la carga muerta más la de sismo, más este es 0,9 de carga muerta, todo que está con sus iniciales en inglés. Entonces, si tú quieres saber cuál es la máxima flexo con presión que está actuando en tu placa, analiza tus diagramas de momento efector de esta combinación. Y con eso puedes ver el máximo efecto del flexo con presión de tu placa. Todas las placas van a tener un axial y un momento, sí, igual que las columnas. Pero acuérdense que la función principal es absorber o resistir, ¿no? Los refuerzos normalmente pues tenemos dos mallas, acero vertical horizontal, pero están los núcleos confinados en los extremos, que se le llama los núcleos confinados o núcleos, porque concentras más aceros, ¿no? Entonces, si no tiene núcleos confinados, tu placa puede quedar así. Distribuyes uniformemente los aceros, ¿no? Los verticales, si es a doble malla o doble capa, y tienes horizontales. Esa es una placa sin núcleos confinados en los extremos. A eso se refería, por ejemplo, esta de acá. Va a ser distribuido uniformemente. Pero ya también puedes tener esa otra situación donde le pones los elementos de borde confinados, entonces acá va a ir más acero, como si fueran columnitas, ¿no? Más acero. Por ejemplo, así. Ya tiene elementos de borde. Estos elementos de borde están sin confinar. Como lo confinas con los tríos. Entonces ya tienes tu placa con elementos de borde confinados. Y esto te mejora mucho el comportamiento de tu placa porque, acuérdense, en los extremos se produce la máxima tracción y la máxima compresión cuando está el sismo. ¿Han visto las punteras cómo revientan? Si pones esto, controlas eso, para que no le pongas. Vamos a ver la norma que te dice, ¿no? Cuándo hay que poner y cuándo no hay que poner. Recomendación, póngale siempre. Después vamos a ver. Cuando le pones, como hacer un niño, puede ser. Pero adicionalmente a esto, en la zona central puedes tener una zona confinada. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Si perpendicularmente llega una viga y va a apoyar una placa. Ponte que esta es una placa y por el medio está viniendo una viga y se va a apoyar esa placa. Pues no lo apoyes directamente en la placa, pues. Le haces una zona confinada, como si fuese una columnita, y esa columnita recibe tu placa. Pues acá haces esto, ¿no? Concentras más aceros, lo estribas, y ahora sí la viga que está viniendo así, se apoya ahí. Pues a eso se refiere esto, ¿no? Entonces, básicamente, pues los aceros en una placa tenemos estos, y dependiendo, en un caso vas a tener zonas de núcleos confinados, ¿no? Si
es que va a llegar una viga perpendicular o no. En general, es así con los elementos de borde. Estas son recomendaciones de proyectistas o de estructuristas experimentados, ¿no? En una placa, lo que les dije hace un rato, pues siempre se recomienda tener los elementos de borde o núcleos confinados en los extremos estos. Así la norma te dice que no necesitas, ponle. Y le pones con acero mínimo, por lo menos. ¿Ya? Sobre todo en zona 4. Tal vez en zona 2 o algo podrías dejar sin los elementos de borde. Podría ser. Y no solo pone los aceros más concentrados, sino también estriban, ¿no? A eso se refiere esto. No solamente más concentración de aceros, sino también estríbalos. ¿Qué hacen los estribos? Pues evitan que los aceros se salgan de la placa. Si no se abren los aceros, lo mantienen dentro de la placa. Eso es. Ya, bueno, esta es utilidad limitada en nuestro tema. Y eso es lo que sacamos de ver los grupos para efectos locales. Como el proyector es tan bueno, no se ve. Y cerramos ya con los otros grupos. Pero lo vamos a dibujar mejor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esa diapositiva? Si está viniendo una viga de ancho B y va a descansar en tu placa, que tiene un espesor X. Esta es una viga. Pues la viga no se recomienda que se apoye directamente en la placa, sino que le hace su núcleo coordinado. Pero la norma te dice que la máxima longitud de este núcleo confinado, porque esto ahorita está del ancho de la viga, pero tú podrías querer hacerlo más, ¿no? Entonces tú podrías querer hacer esto. Otro escribo más por acá. Y vas incrementando el ancho de tu núcleo confinado. Ahí la norma te pone un límite, ¿no? Te dice que esto máximo debe ser lo que apenas se ve, ¿no? B más 4 veces el espesor. B se refiere al ancho de la viga. Y el espesor. Ese es el máximo ancho de tu núcleo confinado que va a recibir la viga. Por ejemplo, ¿cuánto es el ancho mínimo de viga según nuestra norma? 5. Vamos a decir que esta placa es de B. Entonces, la máxima dimensión del núcleo confinado para recibir a la viga tendría que ser 25 más 4 por B, ¿cierto? Y esto nos da 80. Eso es lo que te dice, ¿no? Sabes que esto máximo 1 metro 0,5. Puede ser menos, sí, puede ser menos, pero no te pases de 1 metro 0,5. Eso es lo que está acá, ¿ya? Entonces, si vas a recibir una viga perpendicular a la placa, no lo recibas directamente en la placa, sino hazle un núcleo confinado. Podría ser de 25, sí, pero mejor un poquito más, porque la placa es sumamente delgada. Entonces acá puedes usar 50, 60, depende de la carga que trae la viga, ¿no? ¿Qué carga trae? Porque eso al final a la placa, ¿cómo va a llegar como carga? No como carga distribuida. ¿Qué es lo que busca hacer este núcleo? Es como que embebes una columna y esa columna te está recibiendo la carga de la viga. Eso es lo que estás haciendo aquí en la placa. Esto es parte de la placa. No es que acabas de hacer una punta y lo separas, ¿no? Es un cuerpo entero. Armas los aceros y llenas la placa y parece una sola pieza, pero internamente los aceros están así, pues, y está recibiendo una viga. Y igual se amarra como si fuera una columna. Sí, llegas, haces tus anclajes. Ahora puede ser también que esta es su placa y la losa está viniendo así, va a descansar en la placa, pero acá la diferencia es que descansa a lo largo del proyecto, su longitud. En cambio acá está viniendo perpendicular.
puede ser una carga a lo largo de su longitud. Entonces, ahí lo único que vas a hacer es, el que va a recibir a la losa, le haces una pequeña viga solerita con acero mínimo y la losa se va a apoyar en tu placa. Vamos, para que lo reciba, si es que es en este sentido. Las placas pueden recibir cargas de gravedad también, sí, pero no es su función principal. Por eso es que cuando ocurre esto, le pones como una columna dentro, ¿no? Para que la columna se cargue. ¿Ya? Entonces, es la forma de armar aceros en placas. Vamos a ver cuánto es el acero mínimo que hay que poner aquí. Esta malla, cuánto es lo mínimo en acero. O sea, hay una cuantía mínima. Esto es lo que dice la norma. Acá está en chino, acá también está en chino. Traducido es esto. Entonces tienen en chino y en español. Entonces, en función a qué te sale la cuantía. En función al cortante último con el que estás diseñando. Este es tu demanda. La norma te dice que el cortante con el que estás diseñando esa placa es menor al 50% del cortante que resiste el concreto, la cuantía horizontal es 0,20 y la vertical es 0,15%. Después vas a ver cómo se trabaja eso. Cuantías bajitas, ¿ves? No llegan ni al 1%, ni al medio por ciento. Pero si este es mayor al 50%, lo trabaja con el 100%, al 50% del cortante que resiste el concreto, estas son tus cuantías mínimas. ¿Cómo se calcula lo cortante? Ya lo saben, 0,53, etc. Como te dice, la mitad de esto ya queda como 0. Pues de ahí salen tus aceros mínimos. Y acá te dice el espaciamiento máximo. Acá tienes, pues, qué sé yo, el acero vertical puede ser 3/8 cada 20, el horizontal 3/8 cada 15, eso te va a dotar con cálculo. Normalmente se utiliza 3/8 en placas. Pero la separación máxima no puede superar 3 veces el espesor de la losa. En este caso el espesor es 20, el triple sería 60, ni 40 centímetros. No debe superar al final 40, el menor de esos dos. Entonces el espaciamiento máximo en este caso es 40, más allá no. En la práctica que suele ocurrir cuando se diseñan placas no se trabaja al límite, porque le quitas utilidad 25, 20, hasta 30 es lo que se encuentra en placas, lo que es una recomendación estructurista. ¿Te acuerdas que el acero goza de utilidad a la estructura? Entonces le pone un poquito más, pero la norma te dice que puedes espaciar hasta 40 en este caso máximo. Claro, porque te salga menos de 40 el espesor mínimo has dicho que es 15, ¿no? 3 por 15, 45. Que sigue mandando esto, pues, al final es 40. Porque hemos hecho un ratito, el espesor mínimo de placa es 15. El triple de 15 es 45. Pasa, pues al final el espaciamiento máximo es 40. Si se dan cuenta, ¿no? Entonces acá está lo del espaciamiento, lo que acabamos de ver. La separación máxima menor o igual, esto es igual, 40 o 3 veces el espesor. La norma peruana lo hace así. El ACI, su espaciamiento, su separación es 45 y 3 veces el espesor. Acá hay una diferencia con la norma peruana, ¿no? ¿Quién será más conservador? ¿Ok? Porque te pide más acero. Está pidiendo que espacies menos. La aceite permite hasta 45, la peruana hasta 40 y eso implica ponerle más acero. Un poco más conservador. Y acá está, para que tengas 2 capas o doble malla, la norma peruana te dice que el cortante que está actuando en tu clase cuando estás diseñando supera lo que te resiste el concreto o el espesor sea mayor, esto es mayor o igual a 20. Si es así, tu placa tiene que tener doble malla. Si es 15, podría tener una sola malla al centro. ¿Ya?
mayor o igual. Menor o igual. ¿El ACI qué te dice? Te dice esto mismo, pero el ACI no utiliza el espesor, sino utiliza la esbeltez. Como de doble malla, si la esbeltez es mayor a 2, si esto significa que si nos falta chata, nos la canta. Mayor a 2 es esbelto. La relación altura entre placa esbelta. Una placa chata sería menor que. Entonces acá hay una diferencia. ¿Y por qué hay esta diferencia? Porque si nosotros usaríamos el criterio A6 para nuestra norma, no podrían existir las plaquitas de los muros de tiro limitado, que son de 10, 12 centímetros. Ya no pasarían el chequeo. Entonces por eso la norma no usa esto, utiliza esto. Entonces con esto ya no tienes problemas. Menos de 20 y estás en el otro mundo, que es, o menos de 15 estás en el otro mundo, que es muros de utilidad. Todo lo que está en la norma, pues bueno, gran parte de todo esto que está resumido en estas dos diapositivas, ahí está de acá, que es el resumen total, ¿no? Este es el resumen de las dos diapositivas anteriores, ¿no? Para que tengan su plagia. Si quieren plagiar, está por ahí. Con el cortante es mayor o igual a 0,27. Estos son sus cuantías mínimas. Si el cortante de diseño es menor a esta, estos son sus cuantías mínimas. Separación máxima. Cuando le vas a poner doble malla, con el espesor de mayor o igual a 20, pues el cortante último supera este valor. Lo que acabamos de ver, ¿no? Recomendación: póngale siempre doble malla. Y para que hagas eso, tu espesor mínimo, ¿cuánto tendría que ser? 20. Trabaja plaquitas con 20 y le pones doble malla. Tiene mejor comportamiento sísmico, es más. Pero por ahí puede haber unas plaquitas que no son tan importantes. Por decir, puedes trabajar con 15 y una malla. Pero haces este chequeo. Porque si esto se cumple, igual va a tener que ser doble malla, así sea de 15. ¿Ya? Así sea de 15. Porque acá te dice O, no te dice I. Hasta que uno de ellos se cumpla. Ya tiene que ser dos mallas. Si diría I, tendría que cumplirse ambas. Entonces, siempre hay que tener cuidado también cuando lean la norma, si te dice I, lo que dice O. El recubrimiento pasa en doble malla, es de 15. El recubrimiento de pasa en doble malla. Sí, el recubrimiento es, Sería, no sé si es 2 o 3. 2 es la En losa maciza, no sé, ahorita no me acuerdo. Creo que es un poquito más en placa, ¿no? 25. Por un lado está, vamos a ver, el recubrimiento en placas, es un poquito más que en losa maciza. 15 es muy... Y si haces 20, imagínate. No horrible. Por eso es mejor usar una de 20. Estás más tranquilo. ¿Vale? Le pones tu doble malla. Acuérdate que la placa, pues claro, al inicio vas a decir que es caro, no sé qué, pero cuando venga el señor Sismo le vas a agradecer a la placa. Que se la pone sus delitos. Cojita y tu agradecimiento. Gracias a la placa no te caíste. Acá están las recomendaciones de los estructurados. Tener dos capas de acero, o sea, doble malla, mejora pues la estabilidad. Y lo que les indiqué hace un rato, porque la norma peruana utiliza el espesor 20 para, y el acero utiliza la esbeltez, ¿no? Por el tema de los muros de utilidad limitada. Lo que hace un rato estábamos comentando, en la práctica generalmente los espaciamientos, en 40 no vas a encontrar, 30, están por 20 o 25. Estos son espaciamientos típicos, es una práctica común también, ¿no? Que generalmente los espaciamientos te salen en ese rango, 20, 25, por ahí 30. Justo esto, ¿no? Normalmente están en este rango los espaciamientos, ¿no? Pues el acero rojo, 3 octavos cada 25, el acero verde, 3 octavos cada 20. Así te puede salir. ¿No? Rara vez cada 30. Ya sabemos que el techo es 40.
en lo posible, tratar que el espaciamiento o los aceros verticales sean como los horizontales. ¿A qué me refiero? Pero obviamente se sale de los cálculos, pero digamos que este acerito vertical te sale 3 octavos cada 25. Y el verde te puede salir 3 octavos cada 20. Entonces, ver si hay la posibilidad de que estos dos sean iguales. Por un tema de facilidad de plano, no por un tema de cálculo. ¿Por qué? Porque no es el que el maestro esté solo en obra y te arma al revés la plana. Al vertical lo pone cada 20 y al horizontal lo pone cada 25. Ya se malogró. Porque vamos a ver que la función del acero horizontal es distinta a la función del acero vertical. Entonces, básicamente por ese tema. De eso te lo van a hacer los cálculos y luego vamos a ver en qué casos los dos sí o sí tienen que ser idénticos. La norma también te lo dice. Entonces esa es la recomendación que está por ahí, siempre que sea posible. Cuando la esbeltez es menor que 2, estamos hablando de una placa baja. Entonces acá viene este tema. Vamos a quitar la viga, ¿no? Entonces, ya sabemos que las placas están para el sismo y las grietas típicas que se pueden producir por falla por corte son 45 grados. Ocurre que cuando las placas son bajas, más o menos entre este extremo y el otro extremo casi están por llegar a estas placas bien batidas. Estas tienden a ser casi un cuadrado. Entonces, cuando la esbeltez es baja, ¿qué va a pasar? La norma te dice que el acero vertical y el horizontal tienen que ser idénticos, la misma cuantía. Pues ahí sí, el vertical ya no va a ser cada 20, va a tener que ser cada, perdón, el vertical no va a ser cada 25, va a tener que ser igual que el horizontal, cada 20. Pues ahora, una pregunta, de los dos aceros, el horizontal que está en verde, el vertical que está en rojo, ¿cuál de esos aceros está resistiendo el borde sísmico? ¿Qué dice? Volteemos la placa y miremosla como viga. A ver, lo voy a dibujar acá en elevaciones, está en corte. Tienes tus aceros verticales, pintado en rojo. 3 octavos cada 25 está ahí. Y tienes tus aceros horizontales, pintado en verde. La pregunta era cuál de ellos resiste el cortante, ¿no? Sísmico. ¿El vertical o el horizontal? Voltealo y míralo como viga, pues a ver. Sería como una viga empotrada ahí, y acá están tus aceros rojos. Los aceros horizontales que ahora son estos. El sismo está viniendo por acá, cuando distribuyes vas a tener así, ¿no? A ver si lo pueden ver. ¿Quién te resiste el cortante? En la viga, ¿quién te resiste el corte? Los estribos. Y los verdes que vienen a ser como los estribos. Entonces el cortante te lo están resistiendo los aceros horizontales. Y los aceros rojos, ya cuando puedes aparar tu placa, se tracciona y se comprime. Los aceros rojos están cumpliendo la función de flexo contención. Por eso les decía que es
importante eso. Por eso que generalmente cuando el corte es alto, el acero horizontal te sale más pegadito y el acero vertical te sale más espaciado. Porque el cortante es más fuerte pues, en una placa, para eso estamos haciendo. Pero ¿qué pasa cuando es una viga baja? Los chatos, ya el cortante, en ese caso cuando la viga es baja, tanto el acero rojo y el verde, los dos, empiezan a absorber corte en igual intensidad. Estamos hablando de que las grietas ya prácticamente abarcan toda la placa. Mientras que si es esbelta, si esto continúa 5 veces su altura, esto llega hasta acá y tienes más placa arriba, ¿cierto? Pero acá ya estás llegando casi al borde de la placa, digamos. Pues por eso la norma en ese caso te dice, ¿sabes qué? La que es chata, ya los rojos van a empezar a absorber cortante en mayor magnitud. Entonces, las dos cuantías tienen que ser la misma. Eso te dice la norma. ¿Ya? Acá se puede ser numerada. En muros bajos, el refuerzo vertical toma importancia. Y tiene que ser igual. Entonces, ¿quién va a predominar? El espaciamiento horizontal. Si el vertical te salió que era cada 25, ya no lo puedes usar, tendrás que hacerlo cada 20. Siempre y cuando la viga o la columna sea, o la placa sea baja. Tus cálculos te pueden haber notado esto, pero por tema normativo vas a tener que reducirlo a cada 20. O sea, hay una serie de detallitos que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, lo que les acabo de indicar está en la norma, ¿no? Lo que dice. Si las vertex no excede de 2, o sea, está por debajo de 2, la cuantía de vertical y de horizontal no debe ser menor, ¿no? Uno del otro. En cristiano los dos tienen que ser igual. Esta cuantía no puede ser menor que esta. La explicación es por lo que les acabo de indicar. ¿En qué casos va a llevar estribos en el alma? Estribos acá. Te dice que va a llevar estribos en el alma cuando la cuantía del acero vertical, el rojo, excede el 1%. Entonces ahí ya vas a tener que ponerle estribos acá. ¿Cuál sería la explicación técnica de por qué cuando la cuantía supera el 1% ya le debo poner estribos al alma? Mientras que esté debajo del 1%, lo puedo armar así sin estribos. ¿Cuál cree que sería la explicación? Porque si mi diseño me pide tanto acero vertical, significa que hay bastante compresión o bastante flexo compresión. Por eso me pide bastante acero rojo vertical, de modo tal que voy a superar esta cuantía. Entonces, como ya la compresión es demasiado fuerte, a lo mejor a mi placa la estoy cargando con las cargas verticales, la estoy cargando mucho a mi placa. ¿Qué va a pasar con estos aceros de acá? Cuando la compresión es excesiva, estos aceros tienden a salir de la placa. De la norma te dice que confirma, pon estribos. Eso es. Hemos visto hace un rato que las cuantías no llegan ni al medio por ciento, a las 1000, 0,25, 0,15, acá uno es fuerte. Vas a tener este acero a lo mejor 3 octavos cada 10, ¿no? Pegadito, ya. Obviamente ya no conviene tampoco, tendrías que descargar un poco la placa, ya demasiada carga vertical. Pero a veces por tema de arquitectura ocurre que hay que hacer eso. Y acá hay un ejemplo, ¿no?, del edificio de comercio en Lima. Esa placa verde ha tenido tal responsabilidad de carga vertical que la ha tenido que estribar. Y ahí está el armado de esa placa, miren la cantidad de estribos que le he puesto. Todito el armado. Porque normalmente estribas los elementos de borde, ¿no? Este y este. Pero acá tiene estribos todito, ¿no? Entonces debe tener una compresión fuerte, ¿no? Y al superar el 1% de cuantía, entonces ya la norma te dice que le pones estribo mínimo, te lo pones. Pues vamos a ver ahora para el cálculo de los elementos de borde, ¿no? ¿En qué casos
hay que ponerle los elementos de borde. ¿En qué casos podríamos no poner los elementos de borde? La recomendación, póngale siempre elementos de borde. En la norma hay casos en que te permite que no le pongas. Acá está lo que dice nuestra norma, chino, español. Ahí tienes una placa, los elementos de borde van a los extremos. Otro detalle, los elementos de borde son de la base hacia arriba. Entonces hay una altura mínima en la que podría tener los elementos de borde y de aquí para arriba los podrías quitar. Esta altura mínima en la que tiene que tener elementos de borde está dado acá. El mayor de los dos, la longitud del muro, o el cálculo que es sacar 0,25, el momento óptimo, es bastante útil. Y esos dos te van a dar la altura mínima de tus elementos de borde. De aquí para arriba podrías reducir la cantidad de aceros verticales y podrías espaciar tus estribos con una separación más. Entonces, acá le quitas este acero, te quedas con estribo mínimo. Pero es preferible que termines por lo menos con aceros mínimos tu elemento de borde. De aquí para acá, sí, con las que vota, lo que va a votar el cálculo. Eso por un lado. Entonces, cuando le tienes que poner esos elementos de borde, la norma te dice en C que lo vas a sacar de tu diagrama de interacción, por eso se necesita diagrama de interacción en este caso. Pero vamos a ver cómo se trabaja este C. Tiene que, si es que este C es mayor que este cálculo, tienes que poner el elemento de borde. Pero si el C que has sacado de tu diagrama de interacción es menor que este cálculo, no hay necesidad de que pongas elementos de borde. Podrías dejarlo sin elementos de borde. Este es el criterio por deformación. Pues esta es la longitud del muro. 5 metros, 6 metros, lo que tenga tu placa de longitud. Este es un parámetro, 600, vamos a ver de dónde sale. Cuando el sismo viene pues hacia la derecha y la placa se deforma, acá vas a tener una deformación máxima, un delta U. Delta U dividida entre la altura del muro. Esa deformación entre la altura del muro. ¿Cómo se le llama eso? Es la deriva, ¿no es cierto? Es la deriva de la placa. En columnas la deriva lo trabajamos piso por piso. En la placa les he dicho que es un solo cuerpo. Entonces, esto no es otra cosa que la deriva de la placa. Entonces, la longitud del muro entre 600 que multiplica la deriva te va a dar un valor. Entonces, si el C que sacas de tu diagrama de interacción es mayor que este resultado, le tienes que poner elementos de borde. Si no, podrías dejarlo sin elementos de borde. ¿Y qué más te dice la norma? La deriva que usas en este cálculo no puede ser menor que 5 por 1000. Podría ser que tú calculas tu deriva y te sale 0,03. Son dos ceros, ¿no es cierto? Claro. Como esto te dice no puede ser menor que esto, no utilizas esto que vas a usar. 0. Pero si calculas tu deriva y te sale 0,06, es mayor a esto, utilizas el que te salió. Entonces, para calcular este control necesitamos conocer la deriva. Para eso necesitamos conocer la deformación. Y para conocer a este patito de deformación hay que hacer análisis estructural, ¿no es cierto? Para encontrar la deformación. Entonces no es tan directo. Después vamos a ver que hay un método aprox para encontrar esa deriva. Cuando hacemos cálculos a mano. Si no, hay que hacerlo con software, ¿correcto? Entonces, vamos a ver de dónde sale este 600 que utiliza la norma para esta formulita. Ahí tienes tu placa con su deformación. Este ángulo que se forma acá se le llama rotación plástica y acá tienes una altura donde las punteras pueden reventar.
Esto se llama longitud de plastificación y de manera aproximada sería la longitud del muro entre dos. Si es 6 hasta 3 metros es la zona riesgosa para que tu placa pueda reventar. Y al margen de eso, ¿cómo se calcula ese ángulo? La rotación plástica es esto entre esto. Al final, ¿qué cosa es esto? La deriva. Y yo quiero el ángulo. Delta entre h, ¿qué cosa es? La tangente del ángulo. Y aquí está diciendo el ángulo es la tangente del ángulo. Ya sabemos que cuando los ángulos son pequeñitos, la tangente y el ángulo tienen el mismo valor. Pues. Trigonometría básica, ¿no es cierto? Si este ángulo es pequeñísimo, el ángulo y su tangente van a tener el mismo valor numérico. Eso es lo que están aplicando ahí. Por ejemplo, si tú tienes tu phi, un grado, ¿cuánto sale la tangente de 1? Tangente de un grado. 0.01745, ¿no? ¿Y cuánto es un grado en radianes? 10^180, porque lo conviertan a radianes. Les va a salir pues, su mismo valor, ¿sí o no? 0,01745. Cuando los ángulos son chiquitos, la tangente y el ángulo tienen el mismo valor. ¿Y qué otra propiedad más se cumple en trigonometría? Saquen el seno de un grado. Como yo soy más rápido que la calculadora, yo sé que va a ser este valor. Trigonometría de colegio. Ángulos pequeñitos, tangente, el ángulo y el seno tienen el mismo valor numérico. Ya si el ángulo crece, la cosa cambia, pues ya para 30 grados esto no se cumple. Estamos hablando de ángulos pequeños. Pues eso es lo que se aplicó acá. Pues. La deriva es el ángulo de rotación plástica. Ahora le hacemos un seccionamiento a tu placa, un corte, para dibujar en sección. Y ya sabemos que no trabajas tus deformaciones. Si esta es tu zona comprimida, la máxima deformación que hemos usado acá es 0,03. Acá está tu eje neutro y acá está la parte traccionada. Esta rotación que hace al momento de deformarse la placa, acá está dibujado verticalmente, ¿no? A esto de acá se le llama curvatura. Los que han llevado concreto uno conmigo hemos visto que hay una curvatura en algún momento. Si yo quiero calcular esta curvatura, ¿cómo la puedo calcular? Igual que calculé allá. Ojo que este ángulo de curvatura es distinto al ángulo de rotación plástica. Son dos temas, conceptos distintos. Pero este de acá, ¿cómo lo puedes calcular? El 0,03 entre el C. Acá está con el nombre de C límite. Vamos a ver por qué le llaman C límite. Entonces, esto entre esto te va a dar el ángulo. El mismo que tenemos. Y acá, esta formulita lo que te está relacionando es la rotación plástica con la curvatura. Te dice que la rotación plástica es la curvatura por la longitud de tres. Entonces, estas dos ecuaciones las igualas, ¿no? Esta va a ser igual a esta. La curvatura es esto entre esto. De acá nos interesa encontrar el valor de C límite. Despejamos el límite.
Y acá despejamos la curvatura. Y esa curvatura la reemplazamos acá en ese límite. Te queda esta expresión. Y acá es lo que pasa hasta lo que nos indica nuestra norma. 600. Pero si ustedes dividen, el 600 está abajo, ¿no es cierto? Pues ¿cómo va a ser esto? Será 0.003 entre 2, ¿no? ¿Esto cuánto le sale? 666.66, ¿cierto? Lo que pasa es que la deformación real del concreto, nosotros trabajamos 003, 3 decimales, pero este en realidad es 0.0033333, periódico puro. Esa es la deformación real del concreto. Pues ahora si reemplazas eso, acá le pones 0.03333, ahí está tu 600. Entonces de ahí sale la formulita que está en la norma, ¿no? Entonces al final la formulita, ¿qué cosa te está calculando? Un C llamado límite. Esto de acá es un C límite. Entonces en la verificación que hemos visto un rato, que estamos chequeando el C real contra un C límite. Este C real lo vamos a sacar de la interacción, chequeamos contra este de acá y este de acá es el C límite, que acabamos de ver ahorita, ¿cierto? Entonces, ¿qué te dice la norma? El C límite es la longitud máxima del eje neutro a la fibra comprimida, donde tu concreto se va a deformar cuando lo máximo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el C supera el C límite? Estás en esta zona. Si el concreto se va a deformar por encima de 003, ¿qué va a pasar acá con tu concreto? Va a estar reventando. Falla. Entonces, la norma te dice, si el C de tu placa es mayor que el C límite, ¿qué le vas a hacer? Pon elementos de borde. ¿Para qué? Porque ahora, como le vas a poner esas patitas, va a tener más acero, va a ser como columna. Pues el acero confinado, el acero concentrado, le va a ayudar al concreto para que no reviente. Eso es. Pero, si el C real es menor que el C límite, estarías por acá, ese concreto no está llegando a 003, no hay necesidad de poner elementos de borde. De ahí sale ese criterio de deformación. ¿Correcto? Recomendamos poner elementos de borde porque uno nunca sabe, no vaya a ser que el sismo sea extraordinario y termine reventando los elementos de los dos extremos de la placa. El ACI lo trabaja multiplicando la deriva por 1.5. Nuestra norma es así. El ACI modifica la fórmula y la multiplica por 2. Vamos a ver en un ejemplo que es más conservador. ¿Por qué no? Es la diferencia de nuestra norma con el ACI en todo caso. El criterio para verificar le pongo o no le pongo elementos de borde, el anterior es el criterio por deformación que se llama. Este. Pero hay otro criterio más con el cual tienes que chequear, que es el criterio por esfuerzo. Tienes que hacer los dos chequeos, el de deformación y el esfuerzo, para ver finalmente le pongo o no le pongo el esfuerzo. Puede ser que pues echas cálculos
Y acá te dice, no necesita elementos de borde. Tienes que echar el otro cálculo, que vamos a ver ahorita. Entonces, si acá te dice, necesita elementos de borde, ya pues, ponle. No había necesidad de echar el otro cálculo. En este caso, supongamos que te dice que no necesita elemento de borde, verificas con el otro criterio, que es el criterio por esfuerzo. Que también te dice la norma. La norma que te dice, si el esfuerzo, la compresión de la fibra más comprimida de tu concreto, este que está en rojo, supera el valor del 20% en el F'C, ponle el elemento de borde. Pero si el esfuerzo de tu fibra más comprimida no supera el 20%, puede no tener elementos de borde. Pues ahora la pregunta es cómo calculas este esfuerzo de la fibra comprimida. Lo calculas con esto de acá. El esfuerzo máximo de la fibra comprimida va a ser el axial que está actuando en tu placa entre el área, con el signo más, el momento que está actuando en tu placa, el C, que es la distancia, pues esta, C, entre la inercia de tu placa. Si este resultado es mayor al 20% del F'C, le vas a tener que poner elementos de borde. Pues ese es el criterio por esfuerzo. Claro, C es la distancia del ingeniero a la fibra comprimida, tal como lo conocemos en columnas. Es el mismo C que conocemos. Sino que ahorita, después vamos a ver de dónde sale el C real, que sale de la gran interacción. El que hemos calculado es el C límite, ¿cierto? Las chequean uno contra otro. Entonces, en resumen, ahí están los dos criterios de verificación: el de deformación y el de esfuerzo. Si esto se cumple, pones elementos de borde. Si esto se cumple, le pones elementos de borde. Calculaste así, te dice que no necesita elementos de borde. Calculas así, te dice que sí necesita, le tienes que poner. Basta que se cumpla uno de ellos. Recomendación: poner siempre. Pero podrías optar, en algunos casos, no poner elementos de borde. ¿Qué sucede cuando no le pones elementos de borde y un sismo es severo? Eso te va a pasar. Los aceros se van a salir de la placa, o si no están bien confinados, va a decir estos estribos son insuficientes, el acero revienta. Por eso es importante los elementos de borde. Este es un ejemplo que vamos a trabajar en la próxima clase con gente fresca, con dos cafecitos. Vamos a trabajar este ejemplo, ¿verdad? Esto es de verificación, nada más si necesito o no necesito el de borde. La parte teórica y normativa de placas tiene una serie de detallitos, pero poco a poco. Poco a poco. Okay. Vamos a ver qué cosas estamos pidiendo en el trabajo, ¿no? ¿Qué se espera de los trabajos? Ya fue ya.